y ahí les voy pidiendo que me confirmen si se escucha mal o si se queda pegado, no sé, po, para que me vayan diciendo. Es primera vez que doy una charla online, he dado charlas, pero siempre presenciales. Ya, bacán, se escucha súper. Ven todos la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Esta imagen de Cortázar con su gato. Ya, súper, se ve la pantalla. Se sienten los maullidos, dicen por acá. Ya. Comenzamos nomás, ¿qué dicen del Departamento de Patrimonio? ¿Qué dice Luis? ¿O esperamos unos minutos a que se sumen más? Comenzamos entonces. Ya. Tengo música puesta, me interesa que no le estorbe, está muy bajita, pero si la sienten mucho, la apago de plano. Coméntenme eso. No se escucha, perfecto. Ya. Me interesa a esta clase extraordinaria del taller de escritura creativa. Soy Jorge Cancino, soy historiador. Estoy terminando un máster en teoría de historia del arte. Y me he dedicado también a hacer talleres de escritura creativa. Escribo constantemente en algunas revistas nacionales, en la revista Hiedra, y en algunas otras, principalmente narrativa y cosas más del ámbito de los ensayos, un poco más académico. Y este año he estado haciendo este taller de escritura creativa para el Departamento de Patrimonio de la Municipalidad de Ñuñoa, que ha resultado bastante bien. Tengo alumnos muy, muy motivados eh, eh, y que han, no sé, han participado de una forma espectacular. Eh, Asimismo, me pidieron, y nos pidieron a todos los talleristas, así que aprovecho de comentarles que cada sábado va a haber una clase de esta misma índole del resto de los talleres que están, bueno, la semana pasada fue con Inico, fue el de cómic y humor gráfico, y quedan por delante, entiendo que uno de ilustración creativa y otro de cosmovisión mapuche, creo. Y hoy día nos toca hablar un poco de escritura. El taller de escritura, por lo general, tiene cuatro generales, que es principalmente narrativa, poesía, crítica y ensayo. Y estaba pensando en cómo comenzar esta charla, que siempre es como complejo, ¿no? Como cómo empiezo. Siempre son complejos los comienzos, sobre todo en escritura. Por eso como que hablamos, en los posts decían, como cómo vencer la página en blanco, este monstruo que siempre tenemos enfrente, que es la página en blanco, cómo escribimos esa primera. Y pensaba, bueno, ¿cómo generamos en esta dimensión online que estamos ahora? Primero un fiato entre gente que no nos conocemos, porque si bien aquí hay alumnos del taller, hay muchos otros que no me conocen, que nunca me hayan visto. ¿Cómo generamos ese fiato para que un poco podamos hablar de escritura, que es algo tan íntimo? ¿Y cómo hacemos que esto fluya? Pues pensaba, no, podemos empezar, puedo hacerlos reír, pero puede ser un poco bufonesco. Puedo poner una cita, a todos nos gustan las citas, parece, en las redes sociales son buenas para las citas. Nos gusta como esta evocación de lo que dijo un otro y que representa un poco lo que decimos nosotros, o lo que pensamos nosotros, pero que no lo decimos de una forma tan bonita, o que no tenemos ese talento, mejor quiero decir a este otro. Así que me gustó esta que puse aquí, que es de Juan Villoro, que hizo una conferencia, una divagación organizada. Así que quiero que tengamos esa frase en la cabeza hablando un poco de esta charla, que va a ser un poco una divagación organizada. Eh, entonces,
me pasó que para preparar esta charla, releí algunos textos porque quería como condensar en esta horita un poco de qué se trata el taller y también un poco como de qué es la escritura creativa, de qué hablamos cuando hablamos de escritura creativa. Y releí un texto que a mí me gusta mucho, que es de un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Conferencia sobre la lluvia, que es de un mexicano que es Juan Villoro, el autor de esta misma frase que puse inicialmente. Es un monólogo de teatro, una obra que se representó en un teatro en México y que trata de un bibliotecario que le pide, que además de ser bibliotecario se dedica a dar conferencias a gran escala. Le piden que dé una conferencia en torno a la relación entre la lluvia y la poesía, que es una relación súper virtuosa, súper como romántica, es un elemento que nos suscita mucha reflexión y mucha inspiración. Y uno puede decir, claro, es fácil inspirarse como con la lluvia y escribir poesía. Entonces explota ese tema, llega a este lugar donde lo invitan a dar la charla, llega a la ciudad, está en el escritorio frente al público y se le pierden los papeles. Pierde los papeles de la conferencia y en esta desesperación por contenerse, por recordar lo que iba a decir, empieza a divagar, a profundizar hasta que termina contando su vida privada. Termina contando de sus relaciones amorosas, termina contando de sus fracasos maritales, termina contando sus frustraciones personales, poco termina hablando de la lluvia, poco termina hablando de poesía, y en el fondo de lo que trata la obra es de cómo la escritura nos lleva a habitar el espacio de un otro, en el fondo. Cómo la escritura nos lleva a sentir que nos despersonalizamos y llevamos este tono del texto a un otro, a que un otro habite lo que nosotros queremos o que un otro habite la realidad que nosotros queremos, que queremos construir, ya sea a través de la poesía, a través de un cuento, a través de una novela llamada escala o a través de un ensayo. Entonces, eh, voy a tenerle hartas citas y hartos autores como más conocidos para que vamos como colgándonos un poco de sus reflexiones. Eh, esta cita que es de la Gabriela Mistral, que habla un poco de cuándo ella escribía, del acto mismo de escribir. Y yo siempre a los alumnos del taller les pregunto como, ya, ¿y eso cuándo lo escribiste? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas sentado? ¿Estabas comiendo algo? ¿Era de noche? Porque personalmente siento que el contexto en el que uno escribe influye mucho siempre. Y uno tiende a elegir sus obras preferidas para escribir, eh, o, o su lugar preferido para escribir. La Gabriela Mistral, por ejemplo, montaba un lápiz, el papel y el lápiz, y se paseaba por el patio, por la casa, qué sé yo. Y dice, cuando cuenta esto de que ella no tiene un escritorio, escribo de mañana o de noche, y la tarde no me ha dado nunca inspiración. O sea, la tarde jamás la permitió escribir nada. Creo no haber hecho jamás un verso en cuarto cerrado, necesita estar viendo siempre un espacio abierto. Ni en cuarto cuya ventana diese a un horrible muro de casa. Siempre me afirmo en un pedazo de cielo. Entonces está el escritor este que necesita como ver la naturaleza, verlo abierto, verlo inabordable, pero es una forma, porque hay otros escritores que bien pueden decir, no, yo necesito estar encerrado, necesito encerrarme en una habitación, que nadie me moleste, ojalá no ver nada más para poder escribir. Lo que quería un poco era como que viéramos este tema de cómo el contexto físico eh, nos va permeando en lo que vamos a escribir. Ahora, me adelanté. Ahora, escritura creativa, ¿de qué se trata particularmente la escritura creativa? Antes de darle una definición, quiero que veamos que la escritura creativa lo que toma es a la palabra como un material tangible, como un material físico. Porque en general cuando se habla de literatura o de escribir uno tiende a pensar como en la obra ya hecha, como en lo que está escrito, en el tema del que escribí, pero tiende a no pensar en la palabra, que la palabra es como nuestra materia prima en el fondo, con eso trabajamos. Y cómo ordenamos las palabras y cómo articulamos esas palabras, es la escritura, y es la escritura creativa. Tenemos que pensar en la palabra como un material, así como el escultor en mármol, así como el pintor en óleo, o la acuarela. Nuestro óleo, nuestra acuarela son las palabras, más allá del tema en sí.
entonces, que no sean temas muy grandilocuentes primero, sino que primero cómo a través de la palabra podemos embellecer en un texto, cómo podemos hacerlo más nutritivo, cómo podemos hacerlo más gozable en el fondo. Un poco de eso habla la escritura creativa, como de hacer que un texto sea profundo. ¿Mm? Entonces, en este escribir respecto a otras ocupaciones. Pensemos que la escritura es uno de los oficios que todo el mundo hace. Hoy en día, hoy día mismo, probablemente todos escribieron algo. En WhatsApp, en Facebook, en las redes sociales, una carta, un mail. Yo mismo le escribí un mail ahora para mandarle este link. Entonces, es un oficio, si quieren, que de alguna forma es súper rudimentario, porque no tiene nada mucho de especial tampoco. No es como ya les mencioné otros oficios que sí requieren una preparación más acuciosa. Por ejemplo, están los talleristas, Ninico o la Nati, que hacen en ilustración, y ellos requieren una expertise que nos transmiten a nosotros cuando asistimos a sus talleres, y que uno en el fondo no sabe, porque si yo voy a un taller de ilustración o de pintura, yo no sé pintar, y me van a enseñar a hacerlo. Pero cuando hablamos de escritura, todos saben escribir. Lo hacemos habitualmente, entonces es una herramienta que tenemos a mano. ¿Y cómo lidiamos con eso? ¿Cómo hacemos que algo que tenemos a mano sea creativo al mismo tiempo? ¿Cómo lo vamos resolviendo y cómo vamos haciendo que esto, que tiende a volverse tan monótono también, porque lo habitamos a diario, se vuelva algo, valga la redundancia, creativo y estéticamente bello también? La escritura creativa es un campo, les voy a leer una definición más textual, es un campo usual de la creación literaria, tiende a llevarse a esa área, y como disciplina se supone al mismo tiempo la adquisición de medios técnicos, una observación de sí mismo, del autor, destinada a la adquisición de materiales, o sea, el autor, aplicando la observación de sí mismo y del entorno, puede ir adquiriendo ciertos materiales que le dan el tema para ir escribiendo, para generar una escritura. De eso va un poco la mano la escritura creativa. Como es una rama como del conocimiento, tiende a decirse que puede enseñarse la escritura creativa. Pero, ¿cómo enseñamos a escribir? ¿Se puede enseñar a escribir? Una pregunta que siempre se hace en estos talleres o en estas conversaciones, como, ¿podemos enseñar a escribir a alguien? ¿Podemos enseñar a alguien a que escriba poesía, a que escriba cuentos, a que escriba una novela? En rigor, no, porque como les decía, todos escribimos. ¿Y cómo les voy a enseñar yo a escribir? Lo que se enseña generalmente eh, son ciertos rudimentos, son ciertas técnicas, son ciertas herramientas para lograr hacer una escritura un poco más bella. Por eso acá pongo pulir, limpiar y reescribir, que es un poco lo que uno va haciendo. Uno tiene un texto en bruto, tiene este diamante en bruto, ojalá, y lo que hace es tener unas técnicas, unas herramientas para irlo puliendo, para irlo embelleciendo, para irlo afinando, para reescribirlo si es necesario. Y por eso Juan Villoro dice, todo el mundo, aunque no todo el mundo debe toser las moscas, si el autor siente que tosen en su texto, debe sacar el matamoscas. El autor debe empoderarse de su texto, saber que es propio, porque uno lo generó, y en el fondo saber sacar este matamosca y limpiarlo completamente. Y si eso requiere reescribirlo, hacerlo. No que nunca tenerle miedo a la reescritura. Nunca temerle a abandonar algo. Uno tiende a veces a enamorarse un poco de lo que acaba de escribir. Pasa harto eso. Eh, pero hay que ser súper crítico también y súper como tendiente a que este material, como les decía, este material moldeable, yo, autor, puedo tomarlo y rehacerlo y reordenarlo, reinventarlo, enriquecerlo, o quitar cosas que yo considere que son excesivas. Entonces, bajo eso, este matamosca al que se refiere este escritor, es un poco eso, es un poco nuestro tono, nuestra como espíritu de perfeccionar algo que nosotros mismos creamos. Eh, este taller, como les decía, eh, le da harto énfasis al tema de la poesía. Abordamos por lo menos unas 5 sesiones de poesía. Los alumnos que están acá en la charla, que participan del taller, pueden dar un poco fe de eso.
Y lo que pasa con la poesía es que hay varias dimensiones de lo poético que son súper interesantes. La primera reacción siempre de mucha gente es que no entiendo la poesía. No la entiendo y por eso no me gusta. La encuentro muy aria, muy críptica y la abandono. Yo siento que personalmente pasa a veces que mucha gente no conoce tanta poesía o no ha encontrado a su poeta adecuado que pueda encantarlo. Siento que hay poesía como para todos los gustos, para todos los gustos y para todos los requerimientos. En ese sentido, hay muchos autores que sostienen que la poesía lo que hace es como develar la verdad, develar la realidad, mostrarla. Arthur Rimbaud decía que el poeta es el portador del fuego, quien ilumina a la realidad del resto, quien tiene que mostrarnos la realidad, que tiene que decirnos como esto es así y yo te voy a mostrar con la palabra de qué forma se articula esto. Entonces, por ejemplo, la metáfora nos ha enseñado que es como en el fondo una comparación de cosas, como hacer una similitud de cosas. Yo recuerdo un poeta, que es el Sergio Madrid, un poeta de Valparaíso, que él decía, mira, en realidad la metáfora no es decir una cosa por otra, eh, es decir las cosas como realmente son. Quiero preguntarles algo, ¿se escucha bien o se corta a veces? Escríbame en el chat. ¿Se escucha bien? ¿Todos se escuchan bien? Se corta a veces. Ya. Denme un minuto, me voy a cambiar de lugar, porque puede ser que esta habitación esté con una señal mala. Un minuto, voy a cambiarme de habitación. ¿Sí? Ya, súper. Voy a poner la cámara. Ahora sí, me tuve que cambiar de lugar porque estaba la señal media mal en la otra habitación. Igual le reconozco que es un poco extraño esto de hablar, como que igual estoy hablando un poco solo, aunque los tengo ahí en cámara. Como no hay audio, porque, bueno, están muteados porque como somos varios, ahora a esta altura somos 24, el sonido ambiente de todos sería un caos. Entonces, pero igual siento que estoy hablando como un poco solo. Bueno, retomando. Eh, Retomo un poquito para atrás. ¿Se puede enseñar a escribir? En rigor, la verdad es que no, porque como les decía, algo que ya sabemos hacer, algo que todos hacemos a diario. Pero la escritura, a diferencia de otros oficios mayores, voy a repetir un poco de lo que dije para los que se van integrando, es algo que todos hacemos a diario, y es probable, les decía, que todos hoy día hayamos escrito algo, un mensaje, un mail, un post de Facebook, una carta de renuncia, ojalá que no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como estamos en contacto con la escritura a diario, ¿qué cabe enseñarle a alguien entonces? Lo que cabe enseñarle, lo que aprendemos son ciertos trucos, ciertos como rudimentos, un pequeño engaño a la razón. Yo siempre le digo a los chiquillos del taller como libérense de la razón, libérense de este velo de la razón que siempre quiere como tener todo controlado y todo estructurado y quiere que el texto funcione perfectamente de inmediato y quiere que el texto esté escrito en piedra al tiro. Y como que a esa razón le cuesta pensar que el texto puede borrarse, puede corregirse, puede perfeccionarse constantemente, etcétera. Entonces, la escritura creativa lo que hace es un poco darte herramientas para superar la razón, que en un momento se convierte, como les digo, en una barrera. Y no necesariamente para un texto literario, ojo con eso. Bajo mi perspectiva es súper aplicable a un informe de trabajo, a cosas formales, a una charla misma. En el fondo es enriquecer la escritura en todo ámbito, hacerla más fluida. Y en eso hacerla más fluida, tenemos ciertas herramientas y técnicas que podemos ir aprendiendo de a poquito, pequeños trucos si quieren, pequeñas mañas también.
y que en el fondo van haciendo que hagamos una escritura más amena. Les decía también que, que nuestro material son las palabras, que tendemos a no verlas así. Por ejemplo, cuando hablamos de literatura, pensamos en, oh, qué buen libro es, no sé, a ver, Cien años de soledad, qué bueno que es ese libro, o qué bueno es algún libro, eh, no sé, de Roberto Bolaño. Pero porque recordamos siempre el tema del cual tratan, recordamos de qué va la historia o de qué van esos versos, pero pocas veces recordamos como las frases con las que están construidas ese texto. Recordamos rara vez cómo está escrito Cien años de soledad, por ejemplo. ¿Qué tipo de palabras o frases son las que usa Gabriel García Márquez? ¿O qué tipo de palabras y frases son las que usa Roberto Bolaño en particular? Tendemos a no fijarnos en las palabras y fijarnos más en los temas que aborda el autor, a fijarnos en de qué se trata algo o cuál es la trama de algo. Por eso mismo, esta lejanía con la poesía, porque tendemos siempre a buscar de qué se trata este poema, de qué me está queriendo decir este autor. Y eso, creo, nos vela siempre del goce estético, sobre todo en la poesía. Yo siempre le digo a alumnos como que no traten de entender el poema como una cosa, un fin en sí mismo, sino que traten de quedarse con un verso que les guste, quedarse con algunas frases que le susciten una imagen o que le susciten una sensación en particular, y eso va superando al raciocinio, va superando esta búsqueda de sentido constante. Entonces, como les decía, en el taller abordamos algunas secciones que van como nutriendo cómo va esto guiándose. Y les decía que, claro, que la poesía en el fondo yo siempre la planteo como una forma de escritura en la que uno puede mostrar la realidad. Uno puede ir como develando cosas. La metáfora, ahí habíamos quedado, si bien siempre nos han dicho que es como una forma de comparar cosas, de igualar cosas, les comentaba de un poeta viñamarino, Sergio Madrid, que él decía que en realidad la metáfora es decir una cosa de una forma que es la forma más precisa, porque no hay otra forma de decirlo, ¿no? Cuando, por ejemplo, Sandro dice tus labios de rubí, está diciendo que esa mujer tiene unos labios tan rojos que no hay otra forma de expresarlo nomás. Es la única forma certera de expresarlas que esos labios son de rubí, efectivamente, y que ese rojo es de rubí. No está haciendo una comparación, está diciéndolo de la forma más develada posible, más descarnada posible. Está sacándole todas las capas que puedan haber, racionales si quieren, o todas las capas como de ornamentación, y está diciéndolo en crudo. Esto es así de hermoso. Es tan hermoso que digo que es como un rubí, porque no es que se parezca a un rubí, es un rubí. Un poco de eso va esta reflexión que hacía este poeta viñamarino que les decía. Entonces, yo planteo siempre la poesía en el taller como un jugar con la palabra. Jugar con la palabra inicialmente, no llevando la poesía a una liviandad que es solo juego, porque es todo lo contrario. A los poetas les aseguro que la poesía es una cuestión muy, muy seria, muy, muy grave también, y muy, 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 muy necesaria. Entonces, en este jugar con la palabra, que yo siempre les comento, eh, hacemos ciertos juegos en el taller que, bueno, me encantaría hacerlos con ustedes si esto fuera presencial, pero por el número no podemos hacerlos, pero sí puedo mostrarles cómo se hacen, mostrarles algunos ejemplos, explicarles cómo se hacen. No sé si algunos han escuchado alguna de estas tres juegos que les puse ahí en la diapositiva. Los cadáveres exquisitos, que tienden a ser un poquito más conocidos, y la economía me pone que sí. La Blackout Poetry y la escritura automática. La primera y la última son técnicas absolutamente usadas por los surrealistas. Técnicas que buscan como desconectar un poquito aquí y hacer esta chispa entre lo que salga casi de la guata al papel. El cadáver exquisito funciona, bueno, se puede aplicar en ilustración, se puede aplicar en las artes visuales, pero en la escritura funciona un poco así, o así lo aplico yo. Uno pone una idea, como por ejemplo, yo les puedo decir, piensen en escritura, piensen eso, tengan eso en tu cabeza, y cada uno va a escribir un verso rápidamente, lo va a doblar hacia atrás, va a doblar la hoja hacia atrás, así, ¿sí? Y la dobla hacia atrás, y le va a pasar la hoja al compañero, y el compañero va a hacer lo mismo. Cuando hacemos la ronda completa, que generalmente hacemos 2 o 3 rondas,
Si están tomando un traguito pueden hacer más de dos o tres rondas y queda más entretenido. Porque esto los terroristas evidentemente lo hacían en un bar generalmente. Cuando hacemos la ronda, uno desenrolla este como papiro que queda, y uno va a darse cuenta que el inconsciente colectivo, el tener este concepto en la cabeza, hizo que todos articuláramos versos más o menos parecidos y que el poema tiene efectivamente un sentido, que el poema tiene una musicalidad, que el poema tiene un tono, que el poema tiene una dirección en particular, que fue únicamente porque todos compartimos un concepto en la cabeza. Ni siquiera el cadáver exquisito tiene una palabra forzada que ustedes tengan que usar, ni siquiera, bueno, uno puede ponerse más exigente y poner un pie forzado y decir, ya, cada verso tiene que tener la palabra destino, por ejemplo. Ya, y cada uno va a escribir con la palabra destino, donde quiera, pero en el verso tiene que estar esa palabra. Pero si no es así, en un tono más simple y más inicial, uno solo teniendo un concepto en la cabeza, o un color si quieren, o un nombre, o una situación en particular, se va a dar cuenta que todos van a escribir cosas más o menos con sentido y que el poema completo va a tener sentido. Practíquenlo en su casa, cuando estén con más gente, traten de hacerlo, y esto les va a uno a primero como despertar esta premura de escribir sin pensar tanto. Escribir con una idea en la cabeza sin pensar, pasar del lápiz al papel inmediatamente. Eso es lo principal, este ejercicio como de la materialidad del lápiz y el papel, y yo dejando de pensar y solo escribiendo con un imaginario en la cabeza, les va a ayudar mucho, mucho, mucho a soltarse. Porque como les decía al principio, y lo voy a repetir mucho, este bloqueo de la razón siempre nos está ahí penando, nos está diciendo que no escribas, nos está diciendo que eso está mal, nos está diciendo que eso no va a quedar bien y que ese verso no está quedando bien. Olvídense de eso. Por eso esto es siempre un juego. Háganlo varias rondas, ojalá hagan unas 3 o 4 rondas de esto, vayan cambiando el concepto o vayan cambiando esta imagen que ustedes quieren plantear, y van a ver cómo van a ir saliendo poemas, van a ver cómo van a ir saliendo esta escritura. Después pueden hacer algo entretenido, irlo juntando todo, ir viendo el contexto en el que fueron escritos. Yo a veces les pongo fecha igual, o les pongo, no sé, pues esto fue escrito en el taller de escritura en Ñuñoa, o fue escrito en mi casa con mi familia, qué sé yo. También un poco para hacer más cotidiana la escritura de la poesía, esta rama de la literatura que tendemos a tener como tan sacralizada. Tengo la sensación a veces de que la poesía es como de la escritura la que está más arriba, o lo que hemos puesto más arriba, como una cuestión absolutamente inaccesible. Y los poetas, si bien, como les decía, se lo toman muy en serio, también juegan mucho con la palabra, y también juegan mucho con la poesía. Entonces, los invito a jugar más con la poesía. Otro ejercicio que hacemos es una técnica que inventó un escritor estadounidense. Tenía un nombre anotado, pero no lo recuerdo. Después se los puedo escribir en el chat. Y es la Blackout Poetry. Y la Blackout Poetry trata un poco de tomar un texto que está hecho. Ahora, y les tengo unos ejemplos que les voy a mostrar. Y limpiarlo. ¿Qué es limpiar el texto? Por ejemplo, ustedes toman un párrafo de una revista o de un diario, lo que ustedes quieran. Yo puse ese. Léanlo. Lean el que está ahí, leanlo con cuidado, vean cada palabra que está escrita, y lo que hacemos con esto es, a ver, se lo puede leer, te gusten o no, la verdad es que estamos rodeados de insectos. Se calcula que hay cerca de 10 trillones de insectos en la Tierra, incluidos alrededor de 10.000 billones de hormigas. ¿Qué hacemos con esto? Tomamos, elegimos de esto una palabra que va a funcionar como ancla, una palabra que encerramos en un círculo, y es una palabra que no vamos a tocar, y luego vamos eliminando del texto, vamos tachando todas las frases que no nos hagan ruido, todas las frases que no nos vayan gustando. Y les va a quedar algo más o menos así. ¿Mm? Esto, que claramente no es un poema, es el esqueleto de un poema, es el esqueleto de lo que ustedes pueden ir usando como una materia prima para un poema. Puede ser una inspiración, un pie forzado, un puntapié inicial si quieren, para despertar curiosidades, para despertar ritmos de frases, para despertar algunas imágenes que no tenían en la cabeza, y escribir algo. Pueden tomar esto como una base y escribirle al lado el resto de los versos.
pueden elegirlo y desordenarlo, pueden rearmarlo, etc. También es un ejercicio que funciona súper bien como para ir calentando motores, como para ir agarrándole un poco la mano a esto, para perder el miedo, como le digo, al verso, y para jugar también, ¿sí? Esto se vuelve después súper entretenido. Entonces, o sea, sí, bueno, les digo también, pueden hacer preguntas por el chat, podemos ir conversando también, no hay problema con eso, para que vamos un poco también dinamizando esto y no sea un monólogo eterno como el que les conté al principio del bibliotecario este. Puedes dejarlo tal cual, Connie me pregunta casi si nunca se deja así tal cual, puedes dejarlo si te parece que quedó, si te agrada, si te parece que transmite algo, si te transmite alguna imagen, lo puedes dejar tal cual está, o podéis tomarlo como una base y ir escribiendo en base a él. Lo importante es que los cadáveres exquisitos o esto mismo nos sientan una base y de ahí empezamos a trabajar. Ahí superamos esta página en blanco, superamos este monstruo del que les hablaba al principio. Entonces queda esto. Además de que lo que se hace generalmente es que luego con esto, la gente, a modo de juego, hace algún dibujito con lo que quedó a nivel de imagen. Por ejemplo, no sé, alguien podría, por ejemplo, dibujar una hormiga con esto. Qué sé yo. Todos estos son juegos muy como de bar, de encuentro en el bar de poetas. Por eso son así como tan como rápido y como que después hacían un dibujo y qué sé yo, o seguían la ronda y todo el cuento. Ahora, eso por parte de la Blackout Poetry. Háganlo, también funciona bien, también entretenido. Y los que tengan hijos pueden hacerlo con su hijo incluso. Llega a ser muy bueno. Lo otro es lo que les comentaba, el tercer ejercicio es la escritura automática. La escritura automática es una técnica que practicaba André Breton y todos los surrealistas, y lo que hacía era generar un ritmo de escritura tan álgido, tan rápido, tan frenético, que en un momento, ¡pum!, se desconecta el raciocinio y estamos escribiendo nomás. Porque en este acto del lápiz y el papel se genera como este mantra que vamos repitiendo, y escribimos lo que se nos venga a la cabeza. Muy al modo del cadáver exquisito, muy al modo de cómo funciona lo primero que les mostré, funciona esto así. Ponemos también una imagen en la cabeza, por ejemplo, una imagen grandilocuente, ponemos la muerte en la cabeza. Decimos ya, pensemos todos en muerte. Y lo que hacen los participantes es que eligen una palabra, ustedes, una palabra muletilla, que puede ser cualquier palabra. Puede ser perro, computador, taza, lo que ustedes quieran. Y esa palabra la van a escribir únicamente cuando se queden en blanco. Porque lo que vamos a hacer es que ustedes van a tener la imagen de la muerte en su cabeza, o la palabra muerte en su cabeza, y luego yo les voy a decir, ya, perfecto, empecemos a escribir, y les voy a dar un tiempo. Como les decía, lamentablemente no lo podemos hacer ahora, pero así funciona. Yo les digo, ya, generen esta imagen, elijan su palabra muletilla, su palabra que los va a salvar en el fondo, su palabra ancla, elíjanla y ya, empiezan a escribir y van a escribir durante un tiempo, no sé, 10 minutos, por ejemplo, un tiempo que llegue a agotarlos, un tiempo que se les canse la muñeca y un tiempo que sea lo suficientemente amplio para que dejen de pensar si lo que escribo está bien o está mal, si lo que escribo pega con lo que acabo de escribir antes, cómo voy a resolver esto que viene más adelante. La idea es que abandonen eso y van a escribir, y van a ver que van a salir páginas, probablemente. Generalmente a los chiquillos y a las chiquillas les salen varias páginas de texto escrito. Y lo que hacemos después es que yo les pido, lean la primera frase de lo que escribieron. Perfecto. Léanme una del medio, léanme una del final. Van a ver que hay una transición, evidentemente, a nivel del raciocinio. Van a ver que las primeras frases son súper estructuradas y son súper como con sentido y son muy como ortográficamente adecuadas y la sintaxis y la redacción está perfecta. Van a ver que al medio ya empieza un poco a disgregarse la cosa y al final ya estamos absolutamente entregados a esto y nos preocupamos más de generar la imagen poética por sobre que la frase tenga sentido. Porque entramos en un estado casi de trance en el que empezamos a escribir automáticamente, por eso el nombre de escritura automática, y empezamos como a soltar nomás, como estés para afuera. Eso también resulta súper bien. ¿Qué hacemos después con este texto, con estas páginas de texto?
Las dejamos un tiempo ahí reposando, las dejamos macerando unos días si quieren, olvídense de eso, luego reléanlo, y lo que van a hacer es lo que algunos escritores llaman limpiar el texto. Van a releer su texto y van a ir borrando todo lo que no les guste. Van a ir rescatando solo las frases, las palabras, los fraseos, los versos o los párrafos completos que ustedes consideren, ah, mira, qué bueno quedó esto. Porque se van a dar cuenta de que se van a sorprender muchas veces de, mira, ¿cómo escribí esto? ¿Cómo me salió esta imagen? ¿Cómo me salió esta articulación de palabras? Van a ver que va a pasar eso con al menos una frase, con al menos una o dos imágenes, van a rescatar y van a decir, mira, qué bueno que esto, si hubiera estado pensando o si hubiera querido escribir esto, probablemente no me hubiera salido. Háganlo, háganlo estos días de encierro, sobre todo que podemos tener un poquito más de espacio para hacer esto, pese a que hace que casi todos están casi con más pega de lo que están normalmente. Pero dense el espacio para hacerlo. Permítanse un rato desconectarse, pongan la música, elijan una imagen o una idea que tengan en la cabeza hace rato, y empiecen a escribir con esa idea en la cabeza sin pensar mucho. Llenen páginas, háganlo, ojalá a lápiz y papel, para que esta fricción del lápiz y el papel también les funcione como un mantra que los desconecte, libérense a través de eso, hasta que se les canse la muñeca y dejen el texto. Van a ver que algo bueno va a salir de eso, algo rico va a salir de eso. Quería hacerle un poquito un recorrido poético por lo que abordamos en el taller. Estoy como un poco resumiendo lo que llevamos de taller en una sesión. Voy a leerle un par de poesías, pero no aburrirlos, porque son poemas cortos, así que creo que no se van a aburrir. El taller siempre parte con poesía como muy de imagen, una poesía como más sencilla de abordar. Y partimos con poesía china. Yo tengo aquí, a ver, quiero, ya. ¿Me ven, cierto? Sí. Entiendo que me ven. Escríbame ahí si me ven. ¿Me ven o no? Porque yo no los veo. Ya, me ven. Isa me dice que me ven. Partimos siempre con poesía oriental porque la poesía oriental y la escritura oriental tiende a ser muy de imágenes. Tiende a ser muy como de la naturaleza y es muy como contemplativa, porque Oriente es muy contemplativo también. Por eso, no sé, Murakami, por ejemplo, que es un autor que a muchos les fascina porque se detiene mucho en la escena y se detiene mucho en un objeto en particular, qué sé yo. Entonces, partimos siempre con unos poetas chinos que a mí me gustan harto porque encuentro que son como súper nutritivos para quien está como recién abordando la poesía. Y miren, les voy a compartir aquí eh, una... Miren, ¿ven el poema que les comparto, no? Díganme por el chat si sí o no. Ya, perfecto. Ya, les voy a leer esto que es de Levi. Son todos estos tres poetas, les voy a leer un poema cada uno. Son poetas del siglo VIII. Del siglo VIII, y están en este libro, que es muy bonito, porque es una edición de ediciones Tacitas, y es una tesis doctoral de alguien que tradujo los poemas, porque miren, están en kanji original, está en español. Entonces, evidentemente no entendemos esto, pero a mí me parece estéticamente muy bonito que traiga esto. Entonces, bueno, esta tesis doctoral que trae como al final un ensayo, pero trae los poemas traducidos. Entonces son muy buenas traducciones. Y, por ejemplo, quiero que piensen todo el rato cómo está la evocación de la imagen en estos poemas. Levi, siglo VIII. Bebiendo solo a la luz de la luna. Entre las flores, un tazón de vino, bebo solo, ningún amigo está cerca. Levanto mi copa, invito a la luna y a mi sombra, y ahora somos tres. Mas la luna nada sabe de bebidas, y mi sombra se limita a imitarme. Pero así todo, luna y sombra serán mi compañía. La primavera es época propicia para el goce. Canto y la luna prolonga su presencia. Bailo y mi sombra se enreda. Mientras me mantengo sobrio, somos alegres juntos. Cuando me embriago, cada uno marcha por su lado, jurando encontrarnos en el río de plata de los cielos. ¿Se dan cuenta cómo está esta como imagen evocativa de este encuentro, bebiendo algo con la luna, qué sé yo?
Vamos con otro de estos chinos. Este otro, estos tres, lo más gracioso también es que los tres eran amigos, eran como funcionarios del emperador, uno era el consejero del emperador, otro era político igual, qué sé yo. Dufu, y tienen nombres que igual resultan un poco graciosos, pero con respeto, pero graciosos. Noche de primavera, lluvia agradable. Ese es el título. Una buena lluvia conoce su estación. Solo aparece en primavera. Sigue el viento, se infiltra de noche, moja el mundo delicada, sin sonido. Nubes negras cubren rústicos caminos. El río, un bote, una lámpara brilla. Al alba roja y húmeda se ve la ciudad de Brocado, sus flores pesadas. ¿Mm? Estas imágenes, piensen todo el rato en la imagen, cómo uno está como describiendo una situación, un transitar, etc. Uno más, este es el último. One Way, otro de los tres poetas chilenos. En despedida, baja del caballo, tómate una copa. Te pregunto, amigo, ¿hacia dónde partes? Y tú me respondes, ya desengañado. Vuelvo a reposar a los montes del sur, pero basta de preguntas. Ahora vete, las nubes blancas, tiempo sin confines. ¿Ven? Me interesa que pensemos en la imagen que te van transmitiendo, ¿no? Ahora, les voy a compartir de nuevo la presentación porque quiero que veamos otra cosa. En esta como búsqueda de varios tipos de poesía que yo hago siempre para mostrarles un poco, hace poco un amigo que es escritor, que también es taller de escritura, de hecho, me adentró un poco en esta poesía que es la poesía exfrástica, la exfrasis, me cuesta pronunciarlo siempre. La exfrasis es, es en el fondo describir en texto algo que es visual. Entonces la poesía exfrástica lo que hace es describir en verso, describir de forma literaria algo que es profundamente, algo que es netamente de las artes visuales. Entonces, el desafío del poeta está ahí en no hacer una descripción de la obra, no decir como, bueno, hay una mujer acá que está recostada, hay una planta alrededor y tal cuento, sino que hacer, evocar la imagen de la obra, evocar las sensaciones de la obra, evocar los cuestionamientos que puede transmitirnos la obra de arte visual. Y esto puede ser, bueno, ahora les voy a mostrar un par de cuadros, pero puede ser una película, puede ser una escultura, etc. Entonces, como que el único requisito es que sea algo visual. Pueden hacerlo también ustedes, tomar una obra que les guste, puede ser cualquier cosa, como les decía, y tomar el desafío de generar un poema, unos versos con esta obra. En el caso de esta obra, que se llama El sueño, de Henry Rousseau, quien abordó el desafío en el fondo de redactar el poema fue la poetisa Silvia Plath, que es como ya una que conocemos todos. Y ella escribió un poema que se llama Yadigua sobre un diván rojo, entre lirios. Se los voy a leer. Se los voy a leer yo porque quiero que solo vean el cuadro mientras yo les leo el poema. ¿Mm? Yadigua, ojo que Yadigua era una amante oriental que tuvo Henry Rousseau, entonces por eso le dedica este cuadro a ella. Y el poema dice así, de Silvia Plath. Yadigua, los literalistas se preguntaron entonces, ¿por qué diablos yacías tumbada en ese diván barroco, tapizado de terciopelo rojo, ante la mirada de un par de tigres en libertad y de una luna tropical, plantado en medio de una intrincada espesura de verdes, hojas acorazonadas, como de catalpa y de esos lirios, de tamaño monstruoso, tan distintos de los bienes criados? Al parecer, aquellos críticos cuadriculados pretendían que eligieses entre tu mundo de jungla exuberante y el remilgado beaumondé del diván rojo, con su lujoso bric-bric-brac, pero sin esa luna que te hace tan radiante sin la mirada. El poema es bastante más largo, yo les leí un extracto nomás, pero quiero que se centren en cómo en el fondo va transmitiéndonos esta como sensación, estas evocaciones de la obra, sin necesariamente describir la obra, pero igual nos transmite un poco cómo es la obra. Ahora, si llevamos esto a un tono más cercano, tenemos a Claudio Bertoni, un poeta que probablemente algunos conocerán. Claudio Bertoni es este poeta que viene con y que es bien como, es bien loquillo para su poesía, digamos, a leer unos poemas de él. ¿Mm? Entonces, Claudio Bertoni tomó este cuadro de Baltus, que es un pintor ruso,
eh, que se llama La lección de guitarra. Quiero que miren el cuadro bien, obsérvenlo, observen la obra, y yo les voy a leer el poema, que tiene un tono absolutamente distinto al de Silvia Plath. Están viendo el cuadro, ¿verdad? Lo ven. Asumo que lo ven. Ya. Escuchen esto. La lección de guitarra. No, el poema se llama Balthus, como el artista. El degenerado de Balthus pintó un cuadro que tituló La lección de guitarra, y que de lección de guitarra tiene bastante poco. Aparece una guitarra, claro, pero está en el suelo, junto a la mano lacia de la estudiante que está tendida de espaldas, medio en pelota, sobre la falda entreabierta de una señora con cara de gozadora. Y más encima con una teta al aire y puntúa hacia arriba como las babuchas del profeta, y que para colmo le está haciendo así, cuchi cuchi con los dedos entre los muslos. La melena de la niña cuelga pesada de café como una cortina y su mano siniestra empuña el escote del lado que saltó la teta. De la profesora que con su mano, continuó, también siniestra, le tiene tomadas las mechas mientras con la otra mano le tiene los dedos donde ya dije. En lo que concierne al título, lo mismo podría llamarse la guitarra o la pantufla, ya que lo mismo aparecen las dos, desviando la atención de lo esencial, la vulva imberbe del impuber. Otro tono absolutamente distinto al de Silvia Plath, un tono bastante más caricaturesco, pero también hace ejercicio de esta poesía plástica, que también es generar el verso a través de esta obra pictórica. Entonces, esto es algo que también ustedes pueden practicar. En el fondo es como llevar esto al texto con una obra que a ustedes les guste, que les suscite emociones, que les suscite reflexiones, que gocen estéticamente, etc. Ahora, quiero que pasemos a otra cosa. Otra de las unidades, en el fondo, de este taller es evidentemente narrativa, que es un aspecto muy importante de la literatura y que muchos como que les mueve el cuento más que la poesía. En ese sentido, lo central del cuento siempre es como encontrar un tema, encontrar de qué escribimos. Uno puede preguntarse por qué inventamos historias, cuál es esta necesidad de crear historias, cuál es esta necesidad de superar la realidad, de irnos más allá y inventar un escenario, personajes, con lo complicado que puede llegar a ser. ¿Por qué nos complicamos la vida? Podemos responder que porque por un ánimo de supervivencia, sobrevivir a la realidad, de alienarnos un poco, pero principalmente siempre la función de la ficción, en el fondo, va a ser entretener y entender el mundo. Una narración bien hecha tiene que tanto entretenernos como mostrarnos, como ya les dije al principio, la escritura muestra, mostrarnos algo. No puede solamente ser algo divertido, tenemos que cerrar el texto y decir, aquí pasó algo y aprendí algo, y estoy viendo algo nuevo. Tampoco es que me muestre un mundo nuevo, pero que me muestre algo nuevo. Entonces, pensemos que esto parte, no sé, con la Odisea, con los relatos orales que se van transmitiendo, que tienen esta musicalidad, que luego va derivando en los trovadores juglares, que llega hasta nuestros tiempos después incluso con la décima, y hasta ahora con los cantores de los valles centrales, con los cantores de lo humano y lo divino, cómo van como articulando esta oralidad poética que es para memorizar, pero también para declamar cosas de la naturaleza, etc. Así de grande va abordando el tema de narrar cosas. El punto es que siempre tenemos que pensar que lo más importante al momento de narrar algo es encontrar un tema. Y no va por el, punto, no va por el asunto de encontrar un tema muy grandilocuente. Grandes historias están contadas sobre temas absolutamente cotidianos, temas absolutamente mundanos, si quieren decirlo de alguna manera. Entonces, pensamos, ¿qué da origen al cuento? ¿De dónde sacamos las cosas del cuento? Lo cotidiano, primero, lo que tenemos más alrededor, lo que tenemos más a mano, una persona, un sentimiento que tenemos ahí dando vuelta, una situación que nos pasó en nuestra vida, la cotidianidad. La biografía es la fuente más inagotable siempre de historias. Pero tampoco podemos ser así como muy para adentro y convertirnos en un claustro absoluto de escritura y tenemos que mirar por fuera también, pues, si el mundo estaba a nuestro lado. Y tenemos que saber aprovecharlo. Entonces, Hemingway, por ejemplo,
decía que algunas veces uno sabe la historia, algunas veces la inventa a medida que escribe, y otras no tiene la menor idea de cómo va a salir. Esto cambia a medida que se mueve, porque siempre el cuento tiene que tener movimiento. Eso es esencial. Su narración tiene que tener movimiento. Esta es la cita que le acabo de leer. ¿Mm? ¿Cómo se encuentra el tema? Viendo hacia el lado, viendo lo cotidiano, pero principalmente dándole un ánimo de que esto tiene que moverse. El cuento no puede ser estático, no puede detenerse. Tiene que generar una situación que empiece en un punto y termine en otro. Que se dé las vueltas que ustedes quieran, que sean necesarias, pero que termine en otro punto. ¿Mm? Entonces, eh, sobre el tema, les cuento dos historias. Dos historias que van a poder ir asociando. ¿Cómo un escritor encuentra el tema de su cuento? Ahora sí me escuchan. No sé qué pasó. Bueno, ahora sí. Cosas de lo digital. Les decía que dos historias que hicieran una anécdota a propósito del tema que busca el escritor. Primero, siendo muy niño, cuenta alguien que su abuelo lo llevó al circo a conocer un dromedario, un camello. ¿Mm? Este niño, su abuelo lo lleva al circo a conocer un dromedario. Días después, le dice a su abuelo, este niño, que no conoce el hielo. Y el abuelo, que tenía un cargo relativamente conocido, lo lleva al campamento de la compañía bananera donde ellos vivían en el sector del Caribe, y ordena abrir una caja de pargos. Los pargos son unos peces. Caja de pargos que en ese entonces se llevaba al campamento congelada. Ordena que abran la caja y le dice a su nieto, toca el hielo, conoce el hielo, mete las manos al hielo. ¿Qué pasa? Muchos años después, un escritor, a propósito de estas dos historias, escribe lo siguiente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Dos historias de la vida privada, dos historias de la propia biografía, generaron lo que fue la idea inicial de Cien años de soledad, por ejemplo. Entonces, Gabriel García Márquez decía que él siempre partía de una imagen visual. Hay muchos escritores que parten de una imagen situacional. Ray Bradbury, por ejemplo, anotaba todo en una libreta y luego le pasaba algo en la calle y lo anotaba y podía escribir un cuento y tenía como este cúmulo de cosas en base a las cuales escribía cosas. García Márquez, en cambio, tenía una imagen en la cabeza, tenía la imagen, por ejemplo, de su abuelo llevándolo al hielo y en base a eso escribe una novela. ¿Mm? Entonces, la fuente del tema puede ser inagotable, tan inagotable como el escritor pueda abordarla de diferentes formas. Eso es lo que quiero que se les quede un poco. Y entonces cuando articulamos una narración, ¿qué es lo que hacemos? Abordamos la fantasía en el fondo. Y Dante Alighieri, escritor de la Divina Comedia, este libro tan áspero de leer, los que lo han leído sabrán lo difícil que es igual la Divina Comedia. Dante hablaba de que la función de la fantasía, incluso en los peores momentos y en las más duras mazmorras, el impulso nos permite escapar mentalmente, ascender, subir más allá de las rocas y los muros que nos encierran y llegar al cielo para extraerle algo. La pega de la fantasía es llevarnos a este cielo que nos permite extraerle algo a la vida. Para eso escribimos historias, para eso inventamos historias, para eso lo hacen. Ahora, el escritor tiene que siempre ser un buen observador, ser alguien que mira acuciosamente la realidad, sin caer en la mañosería de ser alguien que va anotando todo desesperadamente y quiere registrarlo todo. Pero tiene que convertirse en un buen observador de la vida en general, de su entorno, como les decía recién. Entonces, la tarea de quien escribe es mirar y ordenar la realidad, ordenar este mundo que está aparentemente mal hecho, que tiene agujeros, que tiene vacíos y que tenemos que corregir, y ordenarlo, y plantearle al lector algo nuevo, ordenado. Entonces,
les decía que este observador, que tiene que estar siempre como atento, pero sin caer en la desesperación por registrarlo todo, tampoco hay que ser como Charles Darwin anotando todo en una libreta, tiene que desarrollar este ojo clínico para decir, esto puede ser algo, esto puede desenrollar una historia interesante. Hay un autor argentino, Ricardo Piglia, un escritor que a mí me gusta harto. Bueno, Ricardo Piglia es un escritor muy conocido a nivel latinoamericano, un crítico literario, un gran cuentista. Murió hace algunos años de ELA, de esclerosis lateral. Murió postrado, murió sin poder escribir. Pero nos dejó de herencia un cuerpo de escritura enorme. Y él tiene un texto que se llama La tesis del cuento, la tesis sobre el cuento, y que básicamente es un texto breve, pero se resume en que un cuento siempre cuenta dos historias, siempre. Para que un cuento tenga como se cierre bien, para que un cuento tenga el efecto que queremos, tiene que siempre tener una historia por debajo. ¿Mm? Eso es muy esencial. Por ejemplo, este cuento, que es de Augusto Monterroso, que es mencionado siempre como el cuento más corto del mundo, tiene un poco de lo que dice Ricardo Piglia, hasta encerrar algo por debajo y esto de las situaciones. Cuando despertó el dinosaurio aún seguía ahí. Uno puede decir, ¿por qué esta frase es un cuento? ¿Qué tiene de cuento esto? ¿Qué hay acá? No sé si se les va ocurriendo. Pero pensemos en la situación que genera esta frase. Cuando despertó el dinosaurio no seguía ahí. Ya, tenemos a dos personajes. Tenemos personajes, primero, dinosaurio y una persona. ¿Mm? Tenemos lo primordial. Tenemos una situación. Alguien despertó y hay un dinosaurio. Y de ahí el lector, a través de estas frases, suscita un montón de cosas para atrás. ¿Por qué hay alguien con un dinosaurio? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué historia hay para atrás? Entonces el cuento ahí cumple con la premisa de que debe cerrar otro cuento. No sabemos qué pasó, pero sabemos que algo pasó. Sabemos que hay una narración ahí. Entonces, en ese sentido, lo que hace Augusto Monterroso es, en una frase muy corta, mostrarnos una narración, mostrarnos este orden de la realidad que yo les decía, este orden de cosas que van como acumulándose y generando un texto nuevo. Manuel Rojas decía que lo primero que hay que entender es que uno no sabe lo que va a escribir cuando va a escribir. ¿No? Entonces siempre hay que tener como eso un poco en la cabeza. Eh, no, no, no entiende mucho hacia dónde va la cosa, puede tener un plan, algunos rudimentos, algunas cosas, pero no sabe para dónde va a desembocar esto. Lo que hace la escritura creativa es en el fondo dar estas herramientas que yo les decía, estos pequeños rudimentos para ir abordando este inicio, para ir abordando esta página en blanco. Hay que centrarse mucho en abordar esta página. Un poco para eso va la escritura creativa, por lo menos la que yo enseño en mis talleres, a darle este puntapié inicial. A nivel de materiales, por ejemplo, en el taller yo ocupo algunas cosas como para suscitar la imaginación. Quiero mostrarles algo. A ver. Ahí sí. Les voy a mostrar, miren, estos son unos que a mí me encantan, son los Story Cubes. No sé si los conocen. Son unos cubitos, miren. Y tienen tienen como unas gráficas muy interesantes, que tienen como acciones, seres mitológicos. Y la idea de esto es que uno los toma y hace una ronda también, y los va tirando y va haciendo como un juego de narrativa, como que uno despierta la imaginación del otro. Es un juego que va interpelando al otro, va interpelando al compañero. Entonces, yo tomo un dado, se lo tiro a mi compañero y le digo, había una vez. Y mi compañero, en base a lo que está viendo en los dados, tiene que comenzar una historia. Luego de comenzarla, le tira los dados al otro compañero y le dice, bueno, continúala. Entonces, y así, hasta que en la ronda hacemos una historia completa, hacemos una narración, pero siempre, como les decía, dando la importancia a esta como inmediatez. Todo tiene que ser muy rápido. Tiramos el dado, avanzamos. Tiramos el dado, avanzamos en la historia. No sé si se entiende un poco cómo va de la mano el juego. Son dados que tienen muchos temas. Estos, por ejemplo, son de fantasía. Y tienen como dragones y y hay otros que son como... No soy embajador de la marca por si acaso, ¿no? Solo me gustan.
Estas tienen como acciones. Y otra cosa que yo uso harto también son estas cartas de haikus, que son de la María José Ferrada, una autora chilena de literatura infantil, que es muy, muy tapa. Y es un juego que tiene como... Es muy lindo también, miren. No sé si se alcanza a ver bien. Tiene como frases, eh, porque en la parte de poesía abordamos los haikus, porque son como relativamente sencillos de crear. El haiku es un poema breve que tiene 16 sílabas y siempre tiene como pie forzado una estación del año y referirse a la naturaleza. Entonces jugamos con las cartas y escribimos haikus en base como a pie forzado ya. Vamos a escribir sobre primavera. Y en 16 sílabas, ojo, es algo muy breve, tienen que crear un poema que hable de la primavera y de algo de la naturaleza. Y siempre como muy contemplativo, el haiku es muy contemplativo, muy contemplativo. Abordamos el tema de esta poesía y van un poco soltando la mano también, van soltándose en torno a cómo crear estos versos, etc. Yo no sé si podemos, Luis, como abrir las preguntas, si quieren comentar alguna cosa, los participantes, porque no quiero como hablar tanto rato solo. Si podemos como desmutearlos, no sé. Alejandro tiene una pregunta. ¿Lo hacemos por el chat o desmuteamos? Como producción quiera. Si alguien más quiere preguntar algo, pues muy la dejando en el chat y yo voy respondiendo. Quiero leerle un par de poemas también antes de cerrar. Un poco para mostrarle autores. Qué sé yo. Ya, presionen el chat. Alejandro dice, Hannah Arendt, una autora que yo sé que a Alejandro le gusta mucho, decía que al escribir ella en realidad se transcribía. ¿No? Alejandro, ya, Alejandro dice que, claro, es que este comentario de Hannah Arendt que decía que cuando ella escribía en realidad se transcribía y pregunta si es posible crear una forma de escribir creativamente, comillas, de una sola vez. Depende mucho del escritor. Hay algunos escritores que han escrito, por ejemplo, Hemingway que también era súper arrogante el tipo. Eh, Él dice que escribió, bueno, que tampoco hay por qué no creerle, Los Asesinos, que es un cuento muy famoso de él, y él dice que lo escribió en un par de horas, de una sola vez. Y cuenta en una entrevista que le hacen, se las puedo compartir después por mail. Él cuenta que estaba un día súper bloqueado, pues con su familia se fueron como a la playa, y estando en la playa, estando en este contexto adecuado, como les decía al principio, escribió 3 cuentos de una sola vez. Y dentro de esos 3 cuentos estaban Los Asesinos, que es un cuento que fue muy premiado, un cuento fantástico. Entonces, sí, yo creo que ahora voy a hablar del yo creo nomás, no estoy como teorizando. En la medida que el escritor encuentra un escenario ideal, su escenario de confort, puede absolutamente escribir creativamente de una sola vez. Yo creo, tiendo a pensar que el dejar macerando el texto, abandonarlo un rato es positivo, porque tener otra idea, y cuando digo abandonar el texto puede ser para ir a tomarse un café abajo, para ir a hablar o llamar a alguien por teléfono, no tienen que ir a pegarse una vuelta a la montaña. Sí, bueno, eso es lo fantástico, pero si no, basta con dejarlo un rato y hacer otra cosa, tomar aire y revisitarlo después. Pero sí, contestando a tu pregunta, yo creo absolutamente que es posible, pero sí yo creo que como escritor hay que conocerse muy bien a uno mismo, conocer muy bien en qué contexto escribo bien, en qué contexto me influyen mejor las ideas, porque eso es cierto. Uno tiene que encontrar una música tal vez que te suscita cosas, un aroma, no sé. Muchas veces uno lee algo de otra persona y le suscita reflexiones, o, o no sé, hay gente, yo de repente me pasa que cuando me gusta mucho una escena de una película, la veo de nuevo, y esto como que me ayuda a que fluyan las cosas, como que esa emocionalidad del audiovisual a mí me funciona. Pero sí, absolutamente se puede. A ver, hay otra pregunta acá, de Eli.
Dice, a mí me gustaría saber si los integrantes del taller van recopilando sus escritos en alguna plataforma en caso de que se puedan ver. Me interesaría mucho ver sobre qué se está escribiendo. No lo hemos hecho hasta ahora, pero yo sí tengo registro de sus escritos, los tengo guardados en mi computador. Y es una muy buena idea, es una muy buena idea. Podemos hacerlo y ponerlo a disposición del resto. Evidentemente, si los alumnos del taller quieren, pues los que quieren hacerlo, los que no quieran, no lo vamos a exponer al suplicio del juicio público si no quieren. Pero sí, es una buena idea. Recojo el guante en ese sentido. Está muy buena. ¿Quién? Dana dice, tengo una consulta muy práctica, muy fome. Hazla, no hay preguntas fome. Yo creo que yo fui más fome. Carlos. Carlos dice, a mí me gustaría saber qué opinas sobre la teorización y aplicar conceptos académicos en la creación artística. ¿Crees que eso limita la creación o la enriquece? Yo creo que la enriquece porque crea un imaginario. A ver, eh, yo tomé un taller de escritura también, ahora yo también estoy de alumno, donde un escritor muy capo, eh, y nos pidieron que escribiéramos un cuento. Y como yo estoy en pleno proceso de tesis, mi cuento es profundamente académico, y fue como un debate porque era una crítica positiva y entre otros era crítica negativa. Yo creo que en la medida en que uno sepa cómo equilibrarlo, que no se convierta en un paper tu narración o tu creación, es absolutamente positivo. Por ejemplo, tenemos a Isaac Asimov. Isaac Asimov es un tipo profundamente académico para escribir, es un tipo que es muy taxonómico, un tipo muy descriptivo desde lo científico. Y con eso, y en el fondo, esa es su gran virtud. La gran virtud de Asimov es que es profundamente científico y profundamente académico, sin llegar a ser, ojo, academicista, sin llegar a ser un tipo incomprensible. Porque cuando Asimov crea conceptos, se hace cargo de esos conceptos, se los baja al lector, se les explica al lector, los consigna y luego trabaja sobre esos conceptos. Entonces yo creo que en la creatividad y la teorización, en la medida que estén en un buen equilibrio, puede tener una relación súper virtuosa, súper virtuosa. Pero ahí va de la mano del autor que logre ese equilibrio. ¿Quién más? A ver, Alejandro dice que entiendo, lo que pasa es que creo que en mi caso, al escribir yo intento más que ser creativo, intento comprender, claro, esto es lo que es como la idea de muchos. Por eso creo que es difícil ser creativo a veces, sí, es complejo, la creatividad es compleja en general. Por eso los artistas son seres complejos también. Tienen que ser seres complejos. De hecho, hay un texto de Juan Villoro que es una charla también, una charla que es en el puerto de ideas, y él habla un poco del carácter de los artistas, del carácter de los escritores en particular, y en el fondo él en una parte como que hace referencia a muchos escritores que en el fondo eran personas muy nefastas. Eh, y él dice como que la creatividad y el desarrollo personal no van para nada de la mano, porque puede que una persona, una gran obra venga de la mano de una persona que es una basura persona. Eso es común. Entonces, la creatividad es compleja de definir. Yo creo que la clave está en como encontrar en qué espacios mi creatividad se activa. ¿Por qué no hay que activar en el fondo? Más allá de la inspiración, que sí ocurre también. Eli, esta es una pregunta de opinión. Me pregunta a mí, ¿crees que después de esta cuarentena el tema de narrativa sobre gente que estaba encerrada y sucedió todo esto del coronavirus va a estar saturado? ¿O puede ofrecer un pie forzado que no resulta redundante? ¿Sabes, Eli? Ayer estaba revisando en el The Clinic que generó una sección que se llama Poemas de Encierro. Y ellos lo que hicieron fue entrevistar a varios poetas famosos, así que estaba Gladys González, Ericura Queñulaf, no sé si es el apellido, no me acuerdo. Raúl Ruiz, o sea, Raúl Zurita, Mauricio Rodolés, y ellos entrevistan a estos poetas en el encierro, son entrevistas que se hicieron ahora hace poco, y casualmente varios de esos autores y autoras no habían escrito nada, absolutamente nada del encierro. De hecho, una poetisa, no recuerdo cuál era, porque entrevistan a varias, dice como, no, esto me ha bloqueado, para mí no ha sido tema escribir de esto porque no puedo escribir de esto. Yo no sé si en valor que un tema se sature, porque las visiones son tan amplias siempre y como que probablemente si salen 100 novelas sobre el encierro,
500 poemas van a tener todo un tono absolutamente distinto. Porque la escritura, bueno, como todas las artes, están muy permeadas por la vivencia personal. Entonces, sí, probablemente va a haber una hiperfloración de narrativa en torno a esto y de poesía, pero creo que eso es positivo. Por ejemplo, en el cuando vino el estallido social en octubre, a mí me llamó mucho la atención de forma positiva cómo hubo como un estallido también de textos, de artículos, de revistas, no sé, la revista Carcaj o La Hiedra, que publican recurrentemente. Todos los días publicaban cosas, todos los días, porque estaban la gente con inquietud de escribir, pues estaba ahí la chispa despierta. Y a mí eso siempre me parece positivo. Creo que sí, va a haber una hiperproducción, pero no tiene por qué ser malo eso tampoco. ¿Quién más quiere preguntar algo? No sé si alguien más quiere intervenir. A ver. Quiero... a ver. Quiero leerles, antes de que vayamos terminando ya, un poema de una autora que yo descubrí ahora haciendo este taller, buscándoles poesía, y me interesa que la gente la conozca. Les voy a compartir algo. Ya. María Tchiateva, también me gusta pronunciarlo, rusa, fue perseguida por el régimen de Stalin, fue exiliada, su marido fue perseguido, fue detenido también, su hija tuvo que irse al exilio, una vida bastante sufrida. Termina suicidándose joven. Pero fue un descubrimiento este año, y tiene unos versos muy, muy bellos. Les leo. Yo voy con paso sutil, señal de conciencia limpia, yo voy con paso sutil, y en una fuerte melodía. Dios a mí me fue a poner en medio de la ancha tierra, eres ave, no mujer, y por eso canta y vuela. Me gusta que es muy breve ella, es muy breve y como muy concisa, tiene imágenes muy, muy, muy ricas. A ver, me preguntan acaso cómo escribir a él la clase. Sí, absolutamente. No, no conozco a Eli, pero yo feliz la recibo. Que hable por interno conmigo, para que se integre. Todavía nos quedan como entre 8 y 9 sesiones, así que sí, absolutamente. Bienvenida, Eli. Ya, uno más. Uno más, hacemos una ronda de preguntas finales, a ver si quieren preguntar, y para no, para no quitarle el resto del sábado. A ver. Ya. A Alía. Algún día, Alía era su hija. Alía, mi hija, algún día, criatura encantadora, para ti seré solo un recuerdo. Perdido allá en tus ojos azules, en la lejanía de tu memoria, olvidarás mi perfil aguileño y mi frente entre nubes de humo. A mi eterna risa que a todos engaña, a una centena de anillos de plata, en mi mano era el tío camarote, mis papeles en divino desorden, por la desgracia alzados en el año terrible, tú eras pequeña y yo era joven. Es una traducción de Samuel Sarduy, que fue un escritor cubano muy, muy, muy importante. Eso, si no hay más preguntas, yo comienzo a cerrar acá, no quiero tampoco dilatar esto y comenzar a dar vueltas. Entiendo que el segundo semestre se abre nuevamente inscripciones para el taller, que tiene alrededor de como 20 sesiones, son de 1 hora y media cada sesión, todas muy prácticas. Ahora fui súper teórico, súper expositivo, porque bueno, el formato no permitía ser un poco más participativo. Espero sí que los ejemplos que les di de estos como juegos que pueden ir haciendo con la poesía, le hagan sentido, que puedan tal vez practicarlos, que puedan hacerlo en su casa, consultar a algunos de los autores que les fui leyendo. Entonces, nada, pues, acá Isa dice que creo que lo que escribamos y nuestro testimonio será útil para personas que pasen esto en el futuro. Sí, absolutamente, absolutamente. Es importante la descripción del espacio, se pierde algo si solo el escritor se centra en la acción. Es difícil situar una acción si no existe un espacio. Puede ser menos descriptivo del espacio, y hay escritores que lo son. Por ejemplo, te hago un contraste. Hemingway era profundamente poco descriptivo, él era muy austero con las descripciones,
por ejemplo, El viejo y el mar, que es un libro, una narración que tiene 100 páginas, y que ganó el premio Pulitzer, es muy preciso, y él describe muy austeramente los escenarios, versus, por ejemplo, el proceso de Franz Kafka, que es muy descriptivo. Describe cada cosa, describe la habitación, la puerta, la textura de la puerta. Murakami también es muy descriptivo, y eso también hace que la lectura sea un poco más lenta y más contemplativa. Pero sí, se puede ser más austero en las descripciones, pero no prescindir de un espacio, porque la acción debe ocurrir en un espacio. Es imposible que una acción de una narración no ocurra en un lugar. Y puede ser, y ojo, que ese lugar puede ser un solo espacio, una habitación, como puede ser un imaginario o un universo completo, como El Señor de los Anillos, por ejemplo. Hay mucha obra de teatro que gira en torno a un, a un autor. Como Delier, claro, por supuesto, absolutamente. El horario no lo definimos, sí. No sé si hay alguna otra pregunta más sobre poesía o sobre narrativa. Eh, ¿Alguna duda? A ver, Alejandro tiene una duda, dice. Alejandro, esperamos tu pregunta. Sí, tenía más poesía para leerles, pero no quiero tampoco agotarlos. A ver, Alejandro dice, siempre se plantea la idea de que la poesía o narrativa tiene que ser bella. Sí, les voy a dejar literatura para leer, les puedo dejar ahí unos textos. ¿Cuál es el papel de la fealdad en el escrito? Eh, hace poco estaba leyendo un texto de un filósofo que, bueno, yo sé que Alejandro tú conoces, Byung-Chul Han, que lo voy a escribir aquí en el chat, que es un teórico que está como súper en boga ahora, y él escribe un texto que se llama La salvación de lo bello. Tiene un texto que tiene dos partes, la salvación de lo bello y la expulsión de lo distinto. Y en ese texto él va teorizando en torno a la belleza y a la fealdad. Y finalmente lo que habla él es de que nuestra concepción de lo bello actualmente es de una belleza pulida, es como lo suave, y da como ejemplo los iPhone y la pornografía, que son estéticas absolutamente lisas y pulcras, que brillan y que son totalmente como imperturbables. Y él dice que la belleza debe ser algo velado, debe ser algo que se debe descubrir. Por lo tanto, la pega del arte, de cualquier arte, es remecer al espectador, de alguna manera. Y en ese remecer puede ser el incomodarlo a través de la fealdad, entendiendo lo relativo que puede ser ese concepto, pero incomodarlo también, porque la pega del arte no es necesariamente agradar, porque ahí el autor un poco reflexiona en torno a la cultura del me gusta, del like, y la pega del artista no es agradar, no es generar el like, sino que es como que el espectador se vaya para otro lado. Yo sé que, bueno, está la Connie acá que es artista, eh, pero la pega de la fealdad en el arte es como eso, generar esa incomodidad, generar esa reflexión. En el fondo, si las fealdades son un recurso para que tu obra genere esta reflexión, es súper bienvenida, porque no hay que caer, dice este autor también, en solo agradar al espectador, porque si agradamos solamente al espectador, nuestra obra es vacía en el fondo. Entonces sí, el papel de la fealdad es importante. Bueno, Margarita dice, ¿pero qué se entiende por feo de ello? Bueno, ahí hay como teorizaciones de décadas y siglos en torno a eso. Y van cambiando con la etapa histórica que vamos viviendo, sin duda. Sin duda. No sé si hay otra. Ah, bueno, literatura, pedía. ¿Literatura en qué sentido? ¿Como lecturas de poesía o más teóricas sobre el tema? Un libro que a mí me gusta mucho sobre escritura es un libro de Jorge Torres, un chileno, que se llama La escritura de sus tatuajes. La escritura de sus tatuajes es un compendio de entrevistas a escritores famosos, así como Truman Capote, Hemingway, Cortázar, está Gabriela Mistral, etc. Y un compendio de entrevistas donde ellos hablan de ser escritor. Y es un libro muy entretenido porque hablan de sus hábitos de escritura, hablan de sus concepciones de ser famosos, por ejemplo. Es bien entretenido. Ahí, por ejemplo, García Márquez cuenta la historia que les conté de cuando su abuelo lo llevó a conocer el hielo, cuando fue a conocer este dromedario y de que ahí escribió Cien años de soledad.
La escritura de sus tatuajes, lo voy a escribir acá. De Jorge Torres. Y poetas y poetisas chilenos contemporáneos. A ver, a mí me gusta mucho, ya se habrán dado cuenta, Claudio Bertoni. Lo voy a escribir acá. Eh, ah, perfecto. Estaba escribiendo en privado a Luis solamente. Voy a escribir de nuevo acá. El texto que les dije, la escritura de sus tatuajes, ahí está en el chat. Y sobre autores contemporáneos, Claudio Bertoni, ahí lo escribí. Bueno, no está viva ya, pero la Estela Díaz Barín, una gran poetisa que hay que visitar siempre. ¿Qué otros poetas tengo? Miren, este libro de Raúl Hernández, que se llama Poemas Cesantes, un gran nombre, que también está muy bueno. Raúl Hernández. Ahí se me fueron las mayúsculas. Y en narrativa, a nivel de autores chilenos, bueno, está Alejandra Costamagna, la de Amareltit, absolutamente, la de Amareltit es una gran autora, absolutamente. Tiene un texto que se llama El Padre Amado, que es una serie de entrevistas a un señor de Conchalí que estaba como en abandono, es un libro muy, muy, muy crudo. Alejandra Costamagna, es una autora joven que está escribiendo todavía y tiene unos libros muy buenos. Está la María José Nadia, que escribe cuentos principalmente y publica generalmente en revistas, tienes cuentos, pero increíble. Hace poco publicó un cuento que se llama Cera, que se publicó en el New York Times también. Búsquelo, está en internet, Cera. Es un gran cuento. Y tiene otro que se llama Aquí, también un gran cuento. Es una gran autora que está como consolidándose, muy joven también, y es muy, muy, muy buena. ¿Qué más puedo recomendarles? De acá de la zona de la Concagua, Patricio Cerey, gran poeta de acá. Sí, un tremendo poeta acá. No sé si hay más preguntas. Y sobre esto, el texto del que hablé al principio se llama Conferencia sobre la lluvia, de Juan Villoro. Y esos dos textos también hablan de escritura, como de la escritura como oficio y qué sé yo. Eso. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien tiene más comentarios que hacer? Les quedó claro cómo este recorrido que hicimos fue un recorrido muy resumido de todo, de lo que es el taller un poco. Evidentemente se aborda más profundamente, pero es para que se hagan una idea también del tono que tiene esto, del tono de los ejercicios que se hacen, etc. Estuvo súper claro. Muchas gracias. Bueno, nada, pues, si no hay más comentarios o preguntas, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no, Luis? Si es que no tienen más preguntas o comentarios. Perfecto. Agradecerles. Esta es una iniciativa del Departamento de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Ñuñoa, los talleres culturales. Ahora están desarrollándose 5 talleres, dentro de los cuales está el de escritura creativa que llevo yo. Para el segundo semestre se abre de nuevo la convocatoria para vecinos de la comuna y pueden inscribirse, los talleres son gratuitos. Duran varios meses, así que es una instancia para conocernos bien. Como les decía al principio, espero que puedan ser presenciales en el segundo semestre para poder como conocernos mejor y poder hacer más cosas que son más presenciales, pero aún así digitalmente funciona súper bien, también más de la mano de ustedes, como las ganas que tengan de participar. Y nada, pues, muy agradecido de que hayan asistido y de que dieran su tiempo este sábado para escuchar algunas lecturas y qué sé yo. Pues. Cualquier pregunta, no sé, pues, podemos dejar mi correo, qué sé yo. Pues. Y la idea de recopilar los textos está muy buena, me gustó. Me gustó, vamos a tomarla. Y nada, pues, todos súper, súper, súper invitados. Eso, nos despedimos entonces. Chao, gracias a ustedes por estar. Gracias por escuchar.